A Dios, bienvenidos, Dios los bendiga. Es un gusto volvernos a juntar para estudiar la palabra. Hoy vamos a estar tratando un tema aparentemente difícil para muchos, porque ah, hay muchas personas que no saben cómo asociar, relacionar determinadas verdades que tienen que ver con la obra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, cómo Dios trabaja y actúa ah, en las cosas pequeñas o grandes que nos puedan pasar. Recuerden que hay un texto que dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito y voluntad, ¿no? Nadie que no tenga el control de todas las cosas podría garantizar una cosa así. Escuche bien, nadie que no tenga el control de todo podría garantizar que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, o que son amados por Dios, o que son sus elegidos. Sería imposible, pero Dios garantiza que todas las cosas van a obrar para nuestro bien. Y lo hace porque efectivamente Él tiene el control de todas las cosas, porque no hay nadie, perdón, porque no hay nada que no esté bajo su soberanía. La Biblia dice que todas las cosas en Él subsisten, que, que todo está sostenido por la palabra de su poder. Entonces es importante para nosotros que tengamos una buena comprensión de lo que sucede en el mundo. Y cuando decimos que Dios tiene el control de todas las cosas, no estamos hablando de que solamente controla todo lo que tiene que ver con su iglesia y todo lo que tiene que ver con los creyentes. Él controla toda su creación y todas las criaturas. Todo está sujeto a Él. Todo es por Él y para Él. Todo fue creado por Él, ¿no? Eh, Cuando uno trata de indagar un poquito acerca de qué pudo haber sucedido para que todos los animales a los cuales Dios les preservó la vida en el tiempo que hubo el diluvio, en la época de Noé, ¿cómo es que fue posible que una pareja de cada uno de estos animales pudiera ser guiado hasta el arca y introducirse en el arca? Definitivamente esto tuvo que haber sido una obra soberana, prodigiosa, sobrenatural, divina, ¿no? Obrada por Dios, para que los animales pudieran ser guiados, y solo aquellos a quienes Dios quiso preservar, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha evidencia bíblica del control de Dios sobre la materia, sobre lo que se ve, sobre lo que no se ve. Hay mucha evidencia bíblica de cómo Dios, pues, controla todas las cosas, y lo hace, por supuesto, bajo ciertas premisas que la misma palabra de Dios se encarga también de revelar, ¿no? Entonces, vamos a apelar a un material que es un clásico ya de la iglesia, es en la Confesión de Westminster. En PDF usted lo puede bajar, lo puede conseguir de manera gratuita a través de Google, del Internet. Usted puede tener acceso a este material, la Confesión de Westminster, que es muy útil, un material preparado por cristianos doctos, preparados, hombres de Dios, calificados para llevar a cabo esta gran empresa, que era la de desarrollar de manera sistemática una serie de verdades en relación a Dios y a su creación.
En este libro de Westminster hay definiciones realmente extraordinarias eh, que tienen que ver precisamente con las verdades y con esta verdad específica que es la providencia de Dios. Generalmente siempre aconsejo a los alumnos, a mis alumnos, que lean de manera personal, particular, lean lo que la Biblia tiene que decir acerca de la providencia de Dios. He encontrado que el resultado de ese estudio ha traído mucho consuelo, mucha confianza, mucha seguridad en los creyentes que han profundizado en el tema, que han tomado tiempo para estudiarlo, para meditar esta verdad. Y he podido ver cómo creyentes se han fortalecido extraordinariamente y su fe se ha desarrollado, ha crecido, porque han encontrado en la Biblia la revelación de lo que significa Dios teniendo el control, porque la soberanía de Dios es administrada a través de su providencia, de su providencia. Fíjense, cuando se define la providencia, se dice lo siguiente: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Fíjese, fíjese esa definición tan amplia, ¿no?, de lo que significa la providencia de Dios. Se afirma de manera categórica que Él dirige, sostiene, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Bendito sea Dios. En una segunda parte vamos a poder comprender cómo lo hace, usando inclusive el libre albedrío del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Usando inclusive el libre albedrío del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Es decir, no transgrediéndolo, sino más bien usándolo para cumplir su propósito. Es decir, Dios hace que el hombre libremente termine haciendo lo que la voluntad de Dios ha determinado. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero es importante que entendamos esta definición. Voy a repetir. Dios, el gran creador de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esta declaración que acabamos de hacer en relación a la providencia de Dios, nos deja sentado algunas cosas de las cuales debemos tomar nota. Por ejemplo, nos está diciendo de manera clara y concisa que Dios, quien creó todo lo que existe, también la sostiene en su existencia. Es decir, Dios es el que mantiene la existencia de todas las cosas que Él ha creado. La Biblia dice de manera muy clara, todas las cosas en Él se sostienen, dice la palabra de Dios. Se sustentan, dice la palabra de Dios. Entonces, nada en el mundo pudiera operar si Dios así no lo dispusiese y permitiese.
Otra cosa importante en relación a la providencia es que, en esta definición, es que Él ejerce control absoluto sobre todo. Él ejerce control absoluto sobre todo. Hay alguno que pudiera replicar y decir, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿No? Ya vamos a hablar de eso. ¿Y dónde está entonces el libre albedrío, pastor? Bueno, aunque Dios no, digamos, transgrede el libre albedrío que él mismo ha otorgado al hombre, sin embargo lo usa para llevar a cabo sus propósitos y planes. Luego vamos a ver eso en detalle. Pero que quede claro, a partir de la declaración que hemos hecho, que Dios tiene el control de toda su creación y su criatura, de todo, de manera absoluta, ¿no? El diablo no está ahí obrando a su libre albedrío, a su libre disposición, haciendo lo que le pega la gana, sin ninguna restricción, no. Las restricciones las pone Dios, ¿no? La Biblia da muchas señales de que el diablo no actúa o no puede actuar en una libertad absoluta de acción, sino que por el contrario está regulado por el poder de Dios. Entonces, esto es fundamental entenderlo. Otra cosa que de esta declaración se desprende es que su control existe sobre toda criatura y sus acciones, y también sobre los eventos en este mundo natural. Entonces hay gente que de manera abrupta, eh, a veces hasta arrogante, dice, entonces Dios tiene la culpa de los cataclismos y los terremotos y porque inmediatamente se quiere culpar a Dios, pues, ¿no? Se busca un culpable de todas las cosas que están pasando. Aunque la Biblia de manera muy clara nos deja sentado de que el culpable de todo lo que sucede en este mundo la tiene el hombre, ni siquiera Satanás, ¿no? Sino el hombre, porque ha traicionado a Dios, le ha dado la espalda a Dios y el mundo está bajo una maldición producto del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, se introdujo la muerte y toda maldición, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema aparte que en algún momento también lo tocaremos, ¿no? Pero es importante entender que Dios tiene el control, aun cuando cuando el mundo está caído, cuando el hombre está caído, Dios todavía administra, y esto es algo de lo cual Dios no ha abdicado, ¿no? Él no ha renunciado a ello. La Biblia dice que toda la tierra y su plenitud le pertenece. Toda la tierra y su plenitud le pertenece. Otra cosa importante es que su control absoluto afecta la ejecución del plan fijo de Dios. Es decir, que el plan que Dios ha fijado se ve afectado precisamente por ese control que él ejerce. Sus planes no pudieran llevarse a cabo si Dios no tuviese el control de todo, pues, ¿no? Como decía, al citarles el texto que dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces pudiéramos nosotros eh, poner en tela de juicio esa declaración divina si el Señor no tuviese el control de todas las cosas, pues, porque nadie que no tenga el control pudiera prometer que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Ahora, otra cosa que se desprende de esta declaración que hemos leído es que todo está sostenido por Dios y que tiene el fin, como fin, la manifestación de la gloria de Dios. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Dice la Biblia que Dios ha creado aún al impío para su propia gloria, dice la Escritura. Increíble, ¿no? Pero así dice la palabra de Dios. Y si lo dice, nosotros lo creemos. Ahora, hay dos errores que se excluyen en la formulación de esta sección, de esto que hemos declarado. El primer error
que pudiéramos manifestar es que algunos enseñan que las cosas o piensan o presumen que todas las cosas suceden al azar, lo que algunos han llamado la casualidad, en lugar de verlo como una causalidad, ¿no? Como una causalidad. Mucha gente piensa que hay muchas cosas que suceden al azar. El segundo error que algunos presumen es que las cosas suceden por una necesidad ciega, mecánica, es decir, por lo que algunos han llamado el destino, ¿no? Algunos han llamado el destino. Pero definitivamente ni la casualidad ni el destino gobiernan este mundo que Dios ha creado y que Él administra soberanamente a través de su providencia. Nosotros no hemos aparecido en este mundo al azar, por casualidad. No, definitivamente hay todo un propósito que tiene que ver con la glorificación de nuestro Señor, ¿no? La glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental que así lo entendamos, ¿no? Eso es clave para nosotros. Si no lo entendemos así, entonces no vamos a poder realmente apreciar y valorar la obra de Dios, ¿no? La obra de Dios. La creencia de que los eventos simplemente suceden sin ninguna relación segura y necesaria con Dios y con otras cosas bajo su control es esencialmente un concepto mundano, pagano. O sea, las personas que creen que esto está limitado meramente a la naturaleza, a las acciones contingentes que los hombres eh, ejercitan o hacen, y que detrás de toda esa acción no hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, es un concepto pagano, mundano, que tenemos que rechazar, ¿no? Que tenemos que rechazar. Y por eso es que también debemos tener un buen entendimiento de lo que el libre albedrío significa. Vamos a tocar este tema también para poder dilucidar una serie de dudas, de inquietudes que algunos creyentes tienen en relación al libre albedrío. Yo recuerdo una vez conversando con una pastora amiga mía, que estaba muy fuerte en la defensa del libre albedrío. Yo le dije, amada pastora, eh, solo para clarificar los conceptos, en primer lugar, la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Y mi amiga estaba tan convencida que la palabra libre albedrío aparecía en la Biblia que me dijo, no, me dijo, ahorita mismo te la enseño, me dijo, y fue a la concordancia, buscó en varios pasajes de la Biblia y no lo encontró. Ella me dijo, estoy segura que lo he leído, me dice ella, ¿no? Estoy seguro que lo he leído en la Biblia. Yo le digo, pues bueno, para que no tengas de repente alguna dificultad en tu búsqueda, te doy 3 días, pues, ¿no? Para que lo ubiques y me lo puedas mostrar. Y efectivamente tomó esos días y luego me llamó para decirme que la palabra libre albedrío no aparecía. Me dice, pero, Otoniel me dice, pero yo siempre he enseñado sobre libre albedrío. Yo le digo, pero claro, el hecho de que no exista no significa que el concepto de libre albedrío no esté presente, no esté presente en la Biblia, porque el concepto sí se encuentra. O sea, la Biblia habla sobre la libertad, no le llama libre albedrío, la palabra libre albedrío es un término teológico para explicar un concepto. ¿No? La palabra libre albedrío es un término teológico para explicar un concepto. Un concepto que, por cierto, es bíblico, pero que tiene que estar bien entendido, porque mucha gente puede tener una idea errónea en base a la palabra libre albedrío, que de ninguna manera significa libertad absoluta, ¿no? Hay gente que piensa que el libre albedrío es sinónimo de libertad absoluta. El hombre no tiene libertad absoluta, ¿no? El hombre tiene una libertad regulada, limitada, fiscalizada por Dios. Por eso es que el hombre va a dar cuenta a Dios y en algún momento va a tener que
definitivamente sufrir las consecuencias, ¿no?, de sus decisiones, porque se debe a Dios, ¿no? Su libertad no, definitivamente no es absoluta, ¿no? Entonces eso es fundamental entenderlo. Entonces no es que, no es que las cosas puedan suceden al azar o que no haya control sobre ellas. Por supuesto que nosotros no vemos este ejercicio de parte de Dios de una manera arbitraria, ni ejerciéndola a través de elementos secundarios como la naturaleza, la voluntad del hombre, sus deseos, etcétera. O sea, no es que Dios de manera directa, ¿no?, ejercita estas cosas, sino que las hace de manera indirecta a través de elementos secundarios que también luego vamos a mencionar. Hay mucha gente que enseña que la voluntad del hombre actúa sin ninguna seguridad predeterminada, ¿no? Me dicen ahí, me hacen una pregunta por interno. Entonces, ¿qué término si se encuentra en la Biblia para referirse al libre albedrío? Ninguno. El término no existe, ¿no? El término no existe. Como no existe el término Trinidad, pues, ¿no? Pero el concepto sí. El concepto sí. O sea, no está mal usar la palabra libre albedrío porque no aparezca en la Biblia. No está mal usar la palabra Trinidad porque no aparezca en la Biblia. O sea, la palabra Trinidad se usa porque el concepto está en la Biblia, el concepto. Entonces, el concepto de libre albedrío está en la Biblia. El concepto de libertad en la Biblia está, pero definitivamente no como sinónimo de libertad absoluta, ¿no? Sino como libertad, una libertad regulada por el poder de Dios porque Él gobierna todas las cosas, aún la voluntad del hombre. Pero bueno, en algún momento vamos a desarrollar en detalle lo que el libro de Dios significa. Ahorita estamos más enfocados en lo que es la soberanía y la administración de Dios de esa soberanía a través de la providencia divina, que es el tema que estamos tratando hoy, ¿no? La providencia divina. Entonces, algunos creen que la voluntad del hombre actúa sin ninguna restricción, sin ninguna seguridad predeterminada. No hay ninguna razón necesaria por la cual un individuo particular rehusara o aceptara el Evangelio. La voluntad del hombre, de acuerdo a este punto de vista, está, por decir, balanceada sobre un filo entre dos posibilidades iguales, ¿no? Dios no hace ninguna determinación, sino que lo deja a criterio del individuo decidir por sí mismo si será salvo o no, de manera que sin ninguna razón predeterminada o necesaria, en algunos casos simplemente sucede que Cristo es aceptado, mientras que en otros casos simplemente no sucede, ¿no? Lo rechazan. Sin embargo, fíjense, a pesar de que mucha gente tiene esta idea errónea, la Biblia de manera muy clara dice que nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu. Nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu Santo. Es más, la misma Biblia dice que el hombre es convencido, es, es, es llevado a la convicción de su pecado por el Espíritu Santo que lo redarguye. O sea, hay una obra sobrenatural, influenciadora sobre el hombre para que crea, confiese, declare a Jesús como Señor. Es una obra externa porque es la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, ¿no? Dios obra en el ser humano por medio de su Espíritu. Entonces quiere decir que si el Espíritu de Dios no obrara en el corazón del ser humano, el hombre no podría acercarse a Dios, ¿no? Porque nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu. La misma Biblia dice que el hombre clama, ¿no? Dice, vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos a ti, ¿no? Vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos a ti. Fíjate qué interesante, ¿no? Por cierto, es la obra del Espíritu Santo la que nos mueve a decir, a hacer una oración como esa, ¿no? Reconocer que separados del Señor nada podemos hacer, ¿no? Somos inútiles sin su influencia, poder y señorío, ¿no? Entonces, Dios trabaja en el corazón de las personas. En la Biblia nosotros podemos encontrar que nada simplemente sucede, ni siquiera en el caso de la ejecución de la voluntad del hombre, porque dice la Escritura en Proverbios 21:1,
En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Qué les parece esa declaración? Proverbios 21:1. Miren lo que el texto dice, ¿no? El texto dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Si esto es cierto, entonces no puede suceder nada al azar. No, no puede suceder nada al azar. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, dice en Proverbios 19:21. Estos textos generalmente están velados y son ignorados por la mente natural. La mente natural elude reconocer esta obra porque no lo ve. Está ciego, el corazón del hombre está ciego. Pero el creyente tiene la posibilidad por el Espíritu de Dios para ver y reconocer esta obra. Y aquí lo vemos. En Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Por supuesto, nosotros no podemos explicar cómo es que Dios ejerce este control absoluto sobre agentes verdaderamente libres, porque somos libres. ¿Cómo lo hace el Señor? No, no tenemos la capacidad de raciocinio para poder entender esta operación divina. Sin embargo, la Biblia lo declara. La Biblia dice que así sucede. ¿Cómo? Hay algunas luces, pero no de manera concisa y clara, ¿no? Hay algunas ilustraciones que pudiéramos hacer, ¿no? Eh, un arquitecto a quien uno le manda o le pide, ¿no? Lo contrata para que haga el plano de una casa que uno ha diseñado, ¿no? Hay un diseño que yo tengo, Dios es el diseñador, pero quiero que un arquitecto lo haga voluntariamente. ¿Qué hago yo? Lo contrato, le pago, le doy los incentivos necesarios para que la persona se sienta motivada a hacer lo que yo quiero. Termina haciendo lo que yo quiero. Lo hace de su propia voluntad, libremente, pero me he encargado de usar todos los estímulos necesarios para que termine haciendo lo que yo quiero y haciéndolo libremente, ¿no? Entonces, ahora Dios es dueño de todo y de todos, y Él puede ejercer por medio de su espíritu, por medio de su obra soberana, Él puede ejercer, ¿no? Tal incentivo en los hombres, ¿no? Para hacer y terminar haciendo lo que la voluntad de Dios así lo ha predeterminado. Fíjense que estaba establecido que Dios ejerciese una obra de libertad a través de José, ¿no? El hijo de Jacob. Y José terminó siendo vendido por sus hermanos, siendo rechazado. O sea, Dios usó del carácter malévolo, envidioso de estos hombres, sus hermanos, para llevar a José a Egipto, donde Dios tenía planeado llevar a cabo un propósito, ¿no? Entonces, cuando José se encontró con sus hermanos años después, les dijo, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, los que me enviaron aquí, no fue Dios. O sea, José supo reconocer que Dios estaba detrás de las acciones de sus hermanos, pero las acciones de sus hermanos eran malas y eran responsables por lo malo que estaban haciendo. Sin embargo, las intenciones de Dios, al usar esas intenciones malévolas, las intenciones de Dios eran buenas y sus propósitos eran buenos, para librar a aquellos hermanos que habían actuado de una manera malvada. Es glorioso, ¿no? Ver cómo Dios puede usar aún la maldad del impío para cumplir, para llevar a cabo su buena voluntad en la vida de sus santos. Bendito sea Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? El Dios que
para quien no hay nada imposible. Por eso le dice la Biblia que Jehová se ríe del impío, dice. La Jehová se ríe del injusto, dice, porque el injusto cree que está llevando a cabo su rebeldía sin saber que aún su rebeldía está siendo usada por Dios para glorificar su nombre. Bendito sea el Señor. Como sucedió con el rechazo de Israel. El rechazo de Israel hizo posible, según la revelación en el libro de Romanos, que Dios obrara en favor de los gentiles, ¿no? O sea, ese rechazo de Israel terminó siendo una bendición para los gentiles. Bendición que Dios quería ejercer sobre los gentiles. Y en los gentiles unir a estos dos pueblos en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Esta comprensión es clave para poder caminar en paz y poder realmente ver a Dios señoreando sobre toda su creación. Sobre toda su creación. Entonces, explicar cómo es que esto se ejerce, definitivamente no hay. Solo sabemos que así es. Sin embargo, aún aparte de este misterio, podemos observar que incluso la voluntad de Dios no está libre para operar en forma casual ni al azar. La voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios. Dios no puede mentir, por ejemplo. O sea, aún la voluntad de Dios no está sujeta al azar, porque Dios es sabio, Dios es justo, Dios es amor. Entonces, el carácter de Dios determina también su accionar, ¿no? O sea, Dios no puede ir en contra de sus propios atributos, porque Dios no puede mentir, ¿no? Una cosa que es imposible, que es importante entender. ¿Puede Dios hacer, puede Dios, porque todo lo puede, hacer un círculo cuadrado? O sea, ¿puede Dios, porque todo lo puede, hacer un círculo cuadrado? No, pues no, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, porque aunque Él es Dios, Él no puede ir en contra de sí mismo, ¿no? No puede ir en contra de su propia naturaleza. Él hace las cosas conforme a sabiduría, conforme a propósito, conforme a un plan. O sea, Dios no actúa al azar. Dios no actúa de manera ni arbitraria ni caprichosa, ¿no? Dios no actúa de manera arbitraria o caprichosa. Dios actúa siempre con sabiduría. Bendito sea Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. La voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Simplemente la voluntad del hombre está determinada por su carácter. Mientras el carácter del hombre sea pecaminoso y corrupto, ya que ha recibido de Adán por generación anormal o normal esta situación, no hay cómo pueda hacer lo que le complace a Dios. O sea, el hombre pecador solo puede pecar, a menos que sea regenerado, nazca de nuevo, sea una nueva criatura por el poder de Dios. El hombre no puede hacer nada más que pecar. Todas sus obras, por muy buenas que sean, entre comillas, son obras hechas por un pecador y por tanto pecaminosas, ¿no? Toda la bondad del hombre natural sin Dios es, su justicia son como trapos de inmundicia. El hombre tiene que nacer de nuevo. La Biblia habla de que puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas, pues tampoco puede hacer el bien acostumbrados como están para hacer el mal. Jeremías 13:23. Pero cuando Dios regenera al hombre y éste recibe un carácter nuevo y diferente, no hay cómo no comience a hacer el bien, porque ese hombre regenerado producirá nuevos frutos, una nueva forma de vivir. La Biblia dice que hemos sido salvados para novedad de vida, porque Dios va a producir en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque Dios va a producir en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. Dios nos ha regenerado. Aunque nosotros sostenemos una lucha con la naturaleza caída y las obras de la carne quieren manifestarse, el Señor nos ha dicho a nosotros los regenerados, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Dios puede decirnos eso a nosotros los creyentes? Porque hemos nacido de nuevo,
porque somos nuevas criaturas, porque somos hijos de Dios. Y aunque los deseos de la carne batallan contra los deseos del espíritu, podemos prevalecer por el espíritu porque hemos sido libertados del poder del pecado. Pero ese mandamiento no podría ser ejercido por un pecador. No se le puede pedir al árbol malo que dé buenos frutos, pero el árbol bueno buenos frutos va a dar. Eso quiere decir que, por eso es que el Señor pudo decir con toda libertad, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Si usted se da cuenta, un árbol va a producir el fruto conforme a su género, ¿no? O sea, el árbol va a producir el fruto conforme a su género. Y como nosotros estamos unidos al Señor, Él es la vid, nosotros los pámpanos, nosotros vamos a manifestar los frutos porque estamos unidos al Señor. Por eso es que el Señor puede decirnos a nosotros, hacer morir lo terrenal en vosotros, despojaos del viejo hombre. Estos son mandamientos que el ser humano común no puede llevar a cabo o obedecer porque es una persona perdida sin Cristo. Y ojo, repito, aunque nosotros luchamos y batallamos con la carne, pero esa batalla y esa lucha testifica en favor de nosotros de que somos nacidos de Dios. Porque el que no es de Dios no va a luchar, está rendido, está sometido a una naturaleza caída. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, hemos nacido del cielo, participamos de la naturaleza divina y por esa razón podemos nosotros sobreponernos y levantarnos y podemos hacer morir o terrenal en nosotros, podemos andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y levantarnos y seguir adelante, viviendo una vida santificada, aunque evidentemente habrá una lucha, ¿no? Habrá una lucha. Hay creyentes que sucumben fácilmente a la tentación porque dicen, ay, pastor, pero lucho, qué difícil, pastor, pero lucho. Y creen que el pastor no lucha. Todos luchamos, pero esa lucha justamente nos muestra de que somos nacidos de Dios, de que no queremos pecar, aunque pecamos. No queremos fallarle al Señor, aunque a veces lo hacemos. Por eso el pecado en el creyente siempre es eventual, nunca habitual, porque el verdadero creyente no practica el pecado, batalla contra él, lucha contra él y trata de escapar de él por el poder de Dios. Y Dios lo asiste y le da la fuerza y el poder para levantarse, ¿no? La Biblia dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos podemos nosotros los creyentes vestir de toda la armadura de Dios para que podamos soportar en el día malo. Eso es algo que el incrédulo, el inconverso no puede hacer. El incrédulo inconverso está incapacitado de vivir una vida santa, está incapacitado de vivir una vida piadosa, está incapacitado de hacer lo bueno. Nosotros hemos sido capacitados para hacer todas esas cosas por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. Pero Dios así lo ha determinado. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Fíjense, qué interesante, pero hay muchos textos bíblicos que evidencian que eh, el Dios que nos manda a nosotros los creyentes que lo obedezcamos es el mismo que garantiza que lo hagamos. Voy a repetir eso. El Dios que nos manda que lo obedezcamos es el mismo que garantiza que lo hagamos. O sea, Dios nos manda que caminemos en obediencia, pero Él garantiza esa obediencia en nosotros por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, Dios no capaz. Por eso es interesante entender. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo, ¿no? El que perseverase hasta el fin será salvo. Pero es evidente que el que perseverase, el que va a perseverar es el salvo, ¿no? Porque la perseverancia es una evidencia de la salvación, ¿no? Solo el santo persevera, solo el Hijo de Dios verdadero persevera. ¿Por qué? Porque somos preservados por Dios para perseverar, ¿no? No perseveramos para ser preservados, ¿no? Sino que por el contrario somos preservados para perseverar. O sea, Dios nos guarda. La Biblia dice en el libro de Judas que somos guardados por Dios. Somos guardados por Dios. Y como dice en el libro de Juan también, nada nos arrebatará de sus manos. Entonces, cuando nosotros vivimos en este mundo, expuestos a una serie de situaciones difíciles, podemos tener confianza, porque el Señor es nuestro ayudador, porque Él nos da ánimo, Él nos da fortaleza, Él nos da seguridad, porque en Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Bendito sea Dios, ¿no? Porque en Dios somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces, esos conceptos son claves, ¿no? Son claves. Hay muchas cosas que nos han sucedido, hay muchas cosas que nos han pasado como seres humanos. Hemos enfrentado diferentes tipos de situaciones, pero aun cuando así es, nosotros podemos tener confianza y seguridad en el Señor, porque Dios es nuestro guardador, porque Dios nos sostiene, dice la palabra de Dios, de nuestra mano derecha. Entonces, podemos nosotros tener seguridad y confianza en Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver aquí un ratito. Muy bien. Dios es el que produce en nosotros el querer ir a hacer por su buena voluntad. Estas cosas de que las cosas suceden por destino mecánico o de manera casual, al azar, es falso, ¿no? Es falso. La obra es de Dios. No podríamos tener una gran seguridad de las cosas que nos favorecen si Dios no hubiese ordenado todas las cosas, y estas tampoco tendrían sentido si Dios no estuviese detrás de todo lo que está sucediendo. Los caminos de Dios no son tan misteriosos como algunos imaginan. En realidad, él está llevando a cabo sus planes, sus propósitos, y para nosotros, pues, es claro que Él nos gobierna por medio de su Espíritu, ¿no? Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. Entonces, Dios creó todo lo que existe. Dios ha predeterminado las cosas que suceden. Quiero leer para ustedes aquí en el libro de Hechos algunas declaraciones que los santos hacen en relación a la obra de Dios. Y es muy importante que lo podamos nosotros visualizar, porque así podremos darnos cuenta de que realmente el Señor está cumpliendo y haciendo conforme a su propósito. En el libro de Hechos, capítulo 4, la Biblia nos dice que Pedro y Juan habían sido arrestados, fueron intimados y azotados para que dejasen de hablar del Señor. Y en el siglo 23, cuando ellos llegan a sus condiscípulos, a sus hermanos, sucede lo siguiente, dice: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, a sus hermanos, y comenzaron a contarle todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Qué les parece esa introducción a su oración? Soberano Señor. O sea, estos creyentes están recibiendo un reporte negativo acerca de lo que les había pasado tanto a Juan como a Pedro. El reporte no es bueno, los han azotado, los han golpeado, los han amenazado, han querido amedrentarlos, pero cuando estos hermanos cuentan la historia, todo lo que les ha pasado, los hermanos inmediatamente orando declaran que Dios es soberano. Es decir, que nada de lo que está pasando ahí está pasando al azar, está pasando sin el previo conocimiento de Dios. Es decir, Dios está en el control de todas las cosas. Entonces ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. O sea, lo sucedido con nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado, estaba anunciado.
Así tenía que suceder. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Toda esta gente impía se unió, cumpliendo lo que la profecía decía. Y en el verso 28 hacen una declaración poderosísima. Dicen que todos estos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Estos discípulos están reconociendo que detrás de la maldad de Herodes, Pilato, los gentiles, los judíos, detrás de esa maldad estaba Dios. Y ellos simplemente estaban haciendo lo que Dios había determinado que sucediera. Ellos estaban cumpliendo la voluntad soberana de Dios. Usted dirá, a manera de pregunta, ¿pero cómo? Si ellos hacen la voluntad de Dios, son juzgados por lo que han hecho. Porque aunque es la voluntad de Dios que ellos así procedan y hagan, la maldad, el motivo por el cual están obrando, es juzgado por Dios. O sea, ellos hacen lo que Dios ha determinado que hagan, pero lo están haciendo libremente. Lo están haciendo ejerciendo su libertad o libre albedrío. O sea, Dios está usando su maldad, su envidia, su celo de ellos, lo está usando para llevar a cabo sus propósitos. Los propósitos de Dios son buenos, los propósitos de ellos son malos. Ellos llevaron a la cruz a Jesús por maldad. Dios llevó a Jesús a la cruz por bondad. Ellos estaban haciendo mal cuando llevaron a Jesús a la cruz. Dios estaba haciendo bien cuando llevó a su Hijo a la cruz. Pero ¿qué medios usó Dios para cumplir ese propósito y esa voluntad? Medios humanos. La libertad de estos hombres malvados para cumplir así su propósito. Esto es algo que hay que digerir. Esto es algo que hay que rumiar, hay que meditar para poder entender cómo es que Dios, usando nuestras propias debilidades, lleva a cabo sus propósitos más gloriosos. Cómo Dios ha permitido que el mal exista, se prolifere para llevar a cabo sus propósitos más sublimes y buenos, generosos y gloriosos. La cruz es un ejemplo de ello, hermanos. La cruz es la crucifixión de Jesús, es la expresión de la maldad del hombre. Pero la misma cruz es la expresión de la bondad de Dios. Bendito sea Dios. El hombre llevó a la cruz a Jesús por su maldad. Dios llevó a la cruz a Jesús por su bondad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en su nombre. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo. Amén. Voluntariamente, soberanamente. Y lo envió para que sea inmolado en la cruz, como ha sido inmolado en la eternidad. Pero los medios que él usó fueron medios humanos, la maldad del ser humano, para llevar a cabo su máxima bondad, ¿no? Acá dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién había determinado que sucediera lo que sucedió? Dios. Alabado sea Dios. Estos hombres ejercieron su maldad libremente, sí, libremente. ¿Son responsables por ejercer su libertad de esa manera? Por supuesto que son responsables. ¿Dios tiene derecho a juzgarlos y a condenarlos por lo que hicieron? Por supuesto. Porque lo que hicieron fue maldad, fue malo. Y Dios tiene derecho de juzgarlo. Usted dirá, pero si ellos hicieron la voluntad de Dios.
sí, pero los motivos y las razones no eran los mismos motivos y razones que Dios tenía. Y por eso son juzgados y condenados. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿no? Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira sus amenazas, Señor. El mundo reacciona contra nosotros. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Alabado sea Dios. O sea, en otras palabras, Señor, aunque ellos están haciendo todo lo que les corresponde hacer, pues su maldad los mueve a hacer lo que hacen, Señor, tu bondad hará posible que nos llenes de tu gracia, de tu poder, de tu, de tu paz, para que nosotros podamos levantarnos y seguir adelante en la gran comisión, predicando tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ahí está, ¿no? Entonces, estos discípulos tuvieron confianza de que Dios tenía el control de todas las cosas y pidieron fortaleza, poder, gracia divina para seguir llevando a cabo la obra de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros frente a las oposiciones, luchas que tenemos? Confiar en Dios y mantenernos firmes en Él, entendiendo que aun cuando el hombre se levanta contra Dios, el diablo en complicidad con el hombre y el mundo, que son nuestros tres enemigos, están siempre tratando de restringirnos, oponiéndose y persiguiéndonos o queriéndonos maltratar, podemos confiar en Dios porque Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. Y sobre eso tenemos que descansar y no sucumbir al miedo, al temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la seguridad y esa es la confianza, porque Dios controla todas las cosas, de manera directa o indirecta. En la clase que vamos a dar después, vamos a hablar un poquito sobre el libre albedrío y cómo Dios utiliza elementos secundarios para llevar a cabo sus propósitos y planes, para poder entender de que Dios está detrás de lo que nos ayuda, de que como dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos porque Él enderezará tus veredas, y que pues Dios glorioso está cumpliendo sus propósitos. Glorificamos a Dios porque Él está haciendo su obra a través de su Espíritu. Glorificamos a Dios porque Dios está haciendo su obra a través de su Espíritu. Ese esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad y por eso tenemos que mantenernos firmes y confiados, porque Dios es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra seguridad. Alabado sea Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos a poder asimilar estas verdades, a poderlas, Señor, comprender, para caminar con seguridad y con confianza, Señor. No permitas que nuestro corazón se turbe, sino que sabiendo que tus promesas son fieles y verdaderas, nos mantengamos sostenidos por ellas. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por nuestros hermanos y hermanas fieles que están siguiendo adelante y sobreponiéndose cualquiera que sea la situación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús.